Grabando. Bien. Los presupuestos hemos conversado hace unas clases atrás de que lo podríamos separar entre los presupuestos de resultados y los presupuestos de flujo, y habíamos trabajado principalmente con los presupuestos relacionados con los resultados. Existen algunos flujos que tienen que ver con movimientos efectivos dentro de la empresa. La empresa está constantemente haciendo una serie de desembolsos o pagos relacionados con diferentes elementos como pago de sueldos, por ejemplo, pago de arriendo, pago de proveedores, pago de créditos bancarios, etcétera. Así como también está recibiendo efectivo principalmente relacionado con lo que son las ventas de los productos que ya genera mayoritariamente, y que la puede vender de forma distinta, puede vender al contado una parte u otra parte de su respuesta. Entonces, en ese sentido, es importante también tener algún tipo de presupuestos que tengan relación con ese flujo de efectivo. Y uno de ellos corresponde al presupuesto de gastos. El, En la primera clase que tuvimos hablábamos de la diferencia entre lo que es una pérdida, un costo y un gasto. En este sentido, entonces, la pérdida, si ustedes lo recuerdan, corresponde a aquella disminución de un tipo de activo que la empresa tiene algún recurso que no genera ningún beneficio, que ya no lo va a generar, que ha dejado de servir a la empresa, por tanto se consideran, por ejemplo, entre las pérdidas, aquellos elementos que se habían quemado, que hayan sido robados, que quedan obsoletos, que hayan tenido algún desperfecto, por tanto ya no se podía hacer nada con él ni nada por el estilo. El costo, en cambio, tenía la gracia de que era algún tipo de desembolso que la empresa realizaba con la finalidad de generar algún tipo de beneficio, algún tipo de utilidad, o que servía, digamos, para llevar a cabo el funcionamiento de la empresa, pero siempre con la finalidad, digamos, de generar algún tipo de beneficio a ella. ¿Y se acuerdan cuál es la definición entonces de gasto, no? ¿Cuál es la definición de gasto? ¿Lo recuerdan? ¿Ninguno? Bueno, el concepto de gasto tiene que ver con aquellos desembolsos, aquellos pagos que la empresa realiza y que ya hicieron efectiva el beneficio o la utilidad que le querían generar a la empresa. ¿Ya? En este sentido, entonces, hablábamos que el gasto podría ser considerado como un costo que había expirado, que ya había generado el beneficio, que, y por tanto, digamos, ya había eh, dejado de ser un costo para transformarse en un gasto. Obviamente, ahí tenemos varios ejemplos de esto, que lo vamos a ver a continuación. ¿Lo recuerdan ahora, no? ¿O todavía están con dudas? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Tan silencioso día. Respondan, aunque no se acuerden, digan que no se acuerdan, cosa que vamos dar más ejemplos al respecto. Bien, entonces los gastos son aquellos costos que ya generaron el beneficio presente o futuro que esperábamos que nos dieran y por tanto eh, corresponden a un costo que ha expirado. En este sentido es importante, antes de entrar a hablar del presupuesto de gasto, diferenciar lo siguiente. Existen en general muchos gastos que van directamente, un porcentaje importante, van directamente relacionados con los resultados de la empresa. ¿Ya? En ese sentido, incluso existen algunos gastos que no implican ningún tipo de desembolso. Por ejemplo, lo que es una depreciación. La depreciación, recuerden que implica reconocer que parte de un activo ha ido perdiendo su capacidad porque está por el uso, por el desgaste, porque empieza a quedar obsoleto. Por tanto, si yo, por ejemplo, compro un vehículo hoy día, un año más o en 2 años más, en 3 años más, ese vehículo ya ha tenido bastante uso y por tanto ya no vale lo mismo, ya no aporta lo mismo, por tanto se va haciendo un reconocimiento a esa desgaste. Luego pasa con la infraestructura o el equipamiento. Entonces, la depreciación implica un reconocimiento de un gasto que está haciendo en ese caso el activo, pero que en la práctica no implica que haya un pago detrás de eso. Por tanto, ese tipo de
gastos van directamente a un resultado o afectan el resultado. En cambio, hay otros gastos que sí implican, además de el reconocimiento de que ya rindió el beneficio esperado, además implica un flujo de pago. Por ejemplo, el pago de las cuentas. Si yo pago la cuenta del teléfono, si pago la cuenta de la luz, si pago la cuenta de los servicios, yo reconozco el gasto, ¿ya? Me llega la cuenta, reconozco el gasto y lo pago, ¿ya? Entonces además existe un desembolso relacionado con eso. En ese sentido, es importante también cuando tenemos este tipo de gastos que implican un resultado y un flujo, que van a afectar, digamos, a estos dos tipos de presupuesto, y por lo tanto, en muchas ocasiones va a ser necesario que podamos diferenciar en qué momento ocurrieron, ¿ya? Hay muchas situaciones donde el gasto y el desembolso ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, si estamos comprando alguna materia prima y pagamos al contado, entonces al momento de comprar, reconozco el gasto y como pago inmediatamente va el desembolso. Pero existen otros tipos de pagos, otro tipo de gastos donde hay una diferencia entre el momento en que se hace el reconocimiento del gasto y el momento o el periodo en el cual efectivamente va el desembolso. Y puede ser que ocurran de forma diferenciada, puede ser que yo reconozca primero el gasto y después haga el desembolso, o primero haga el desembolso y después reconozca el gasto. Por ejemplo, piensen ustedes en el caso de las imposiciones. Ustedes al momento de recibir su sueldo, ustedes tienen un sueldo bruto, se le hacen unos descuentos, llegan a un neto, y esos descuentos van, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el pago de AFP, que sería el 10%, y otro tipo de descuentos que hacen los empleadores. Por tanto, supónganse que ustedes les pagan el día 30, le pagaron el día 30 de junio, que fue el último pago, asumiendo ese día de pago, a ustedes les pagan el día 30, inmediatamente la empresa hace el reconocimiento del gasto relacionado con las imposiciones, pero la empresa lo reconoce el día 30, pero lo paga durante el mes siguiente, es decir, lo tiene que pagar ahora. Entre el 11 y el 12, digamos, según lo que corresponda, tiene que pagar la imposición. Por tanto, ahí primero se reconoce el gasto y después se verifica lo que es el desembolso relacionado con ese gasto. Y hay otros casos en donde primero ocurre el desembolso y después ocurre el reconocimiento del gasto. Por ejemplo, si yo arrendo un local y pago por adelantado los próximos 6 meses, los pago ahora, entonces para mí ese es un activo, porque yo voy a poder utilizar ese local, esa sucursal o esa oficina, porque ya pagué el arriendo adelantado durante 6 meses, por tanto el desembolso ya lo hice, ya hice el pago. Pero no se ha generado un gasto porque todavía esos meses no han pasado. Cuando transcurra cada mes, yo voy haciendo el gasto del mes respectivo, cuando transcurra el mes número 6 y termina el mes número 6, ahí entonces yo reconozco el último gasto del mes número 6. Pero el pago lo hice anticipadamente. Entonces, muchas veces ocurre que el reconocimiento del gasto y el pago como tal ocurren en momentos distintos, incluso en periodos o que son distintos, lo que explica ya incluso a veces en meses diferentes. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? En ese sentido, entonces, se tiene que hacer una diferencia desde el punto de vista económico y financiero respecto a estos dos elementos. Desde el punto de vista económico, tenemos que diferenciar claramente el momento en que se reconoce el gasto como tal, ya contablemente se reconoce el gasto, y el financiero es cuando se reconoce el desembolso que origina ese gasto. ¿Ya? Por tanto, ahí está. Ahora, generalmente, y en la práctica, para simplificar un poco lo que son estos cálculos, se suelen, digamos, plantear como una situación única. ¿Ya? No se hace esa diferencia, excepto cuando estamos presentando un plan de las cuentas de la empresa. Ahí obviamente hay que hacer claramente esa diferencia. Pero en general, cuando los presupuestos que vamos a calcular ahora no tienen tanta relevancia. Hay un ejemplo, sí que vamos a trabajar donde hay diferencia en términos de lo que son los pagos y por tanto el gasto relacionado. Pero esta es la diferencia desde el punto de vista económico, cuando yo reconozco el momento, en la fecha en que se hace el gasto, y el financiero donde además reconozco el desembolso, que pueden ser la misma o pueden ser distintas en función de si están conectados o hay alguna separación entre ellos.
Por este motivo, entonces, ahora que ya está claro ese tipo de cosas, podemos hacer el presupuesto de gasto. El presupuesto de gasto nos permite tener un estimado económico, monetario, de cuáles son los principales costos que la empresa tiene que desarrollar para poder funcionar y que obviamente una vez que han rendido su utilidad se transforman en gasto. En este sentido, el presupuesto, para construir el presupuesto de gasto es necesario conocer varios elementos previamente. Por ejemplo, tenemos que tener claro cuáles son los gastos que hemos planificado pagar anticipadamente y que por tanto se encuentran activos. Como les decía, si estamos pagando un arriendo anticipado, si estamos pagando sueldo anticipado, si estamos comprando o pagando una compra anticipada, que podría ser una cosa también, y por tanto eso me genera, reconozco el gasto, pero reconozco el desembolso ahora, pero el gasto va a ocurrir a futuro, eso tenemos que tenerlo claro. Voy a hacer un alto acá, se incorporó Ignacio. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Profesor, buenas tardes, disculpe la hora. No te preocupes. Qué bueno que haya llegado porque estábamos viendo la fecha del examen y la fecha de la recuperativa, considerando que el próximo jueves no hay clase, porque es feriado. Entonces, la propuesta es hacer el examen el día jueves 30, en horario de clase, obviamente. Perfecto, ¿y el examen cómo sería? ¿Sería examen lo va a hacer usted o Lo voy a hacer yo, similar a lo que son las pruebas, la cátedra 1 y la cátedra 2, va a ser de toda la materia o va a ser de esta última? de toda la materia, sí, el examen. Ah, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Ya. Muchas gracias. Perfecto, entonces tenemos otro, va siendo unánime hasta ahora la fecha del examen del Sí, 30. no tengo problema. Muchas gracias. Entonces, volviendo acá a la materia, como le decía, estamos viendo cuáles son los requerimientos que tengo que tener presente al momento de elaborar este presupuesto de gasto. También deberíamos tener muy claro cuáles son los gastos de periodos anteriores que hay que pagar. ¿Ya? ¿Qué gasto reconocido en el mes de junio, en el mes de mayo que tengo que pagar ahora? Por si es necesario hacer una provisión respecto de ese pasivo que está pendiente. También hay que tener claro cuáles son los gastos que están muy relacionados y asociados a lo que es el ingreso. Eh, por ejemplo, ahí está la comisión por venta de los vendedores. También hay gastos que tienen relación directa con el periodo, como son aquellos gastos que son mensuales. Piensen ustedes lo que son algunos sueldos fijos, lo que son el pago de servicios básicos. También hay algunos gastos que tienen características bastante especiales, que son atípicas, porque o se generan una sola vez o algunas veces, pero no en forma periódica. Pago de la patente comercial, por ejemplo, se paga, la pueden pagar una vez en el año, o la pueden pagar cada 6 meses, pero se paga en esa oportunidad y no se vuelve a repetir hasta 6 meses más o hasta en un año más, digamos. También hay que tener presente cuáles son aquellos gastos que no requieren desembolso, como les comentaba hace un rato, la depreciación es un tipo de gasto que no lleva un desembolso como tal. Y también hay que tener claro cuál es la ocasión, la situación o la oportunidad en que se requiere hacer ese desembolso asociado con el gasto. ¿Ya? Por ejemplo, en ocasiones, para aprovechar algún tipo de descuento, algún tipo de beneficio, pagando el contado, a lo mejor podríamos tener un descuento relevante al momento de hacer la compra de algún insumo o materia prima, por tanto ahí hay que ver si conviene o no conviene eso. Ahí tenemos entonces los diferentes requerimientos que yo necesito tener para poder hacer el presupuesto de gasto. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Acá, por ejemplo, si tengo un gasto asociado que se paga una vez al año, se dividiría por meses. En este caso, ¿no? O sea, lo bueno es que tienen la posibilidad de pagarlo una vez o dividirlo en cuotas. ¿Ya? Bueno, voy a hablar a título, el ejemplo es bien personal, digamos. Eh, yo sé que está hablando de empresa, pero por ejemplo, el colegio de los niños de mi hijo, yo lo podría pagar todo en marzo y pagar la cuota completa.
o dividirlo en 10 cuotas, que es lo que yo hago, porque si no sería muy caro. Entonces, podría ser de que situaciones que son atípicas, que el gasto es uno solo, se pueda pagar en forma parcelada. Eso sí, suele ocurrir. Yo, por ejemplo, podría ser en el caso de una empresa el pago de la patente. Claro, se paga cada 6 meses, pero yo hago un reconocimiento del gasto, pero llego a un acuerdo con, en ese caso, una municipalidad o que me está entregando la patente, el permiso, y se lo pago en cuota. Es como las contribuciones tú podrías pagarla en un solo pago o dividirla en 4, como sugiere generalmente impuestos internos. No sé si será tu consulta. Sí, profe, no hay que más clarito. Vale, gracias. Bueno, y en esos casos el gasto es una sola vez y los pagos, digamos, están diferidos en el tiempo. Bueno, esto implica entonces que cuando yo confeccione el presupuesto de gastos, en realidad tengo que hacer dos presupuestos en uno. ¿Ya? El primero corresponde al presupuesto de gasto como resultado, que tiene que ver con este punto de vista económico, donde yo reconozco efectivamente el periodo, el momento en el cual se lleva a cabo el gasto como tal. Por tanto, esto está muy relacionado con el presupuesto de la empresa y los resultados presupuestarios. Por tanto, aquí el gasto se reconoce al momento de que yo hago reconocimiento del gasto, no independientemente si lo pago en ese mismo periodo o lo pago en un periodo distinto. Y habría que hacer otro presupuesto de gasto relacionado con los desembolsos, ¿ya? Donde aquí obviamente tengo que tener bastante más claro en este presupuesto de desembolso los momentos en los que yo hago el desembolso como tal. Ahora, la finalidad de hacer esto en la práctica, porque son presupuestos bastante pequeños, bien acotados, muy específicos, es para poder entregar una mayor información en lo que es el presupuesto de caja y el presupuesto maestro de la empresa. Bien, y ahí estamos entonces con lo que es el presupuesto de gastos. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Bien, voy a dejar acá la grabación para que el otro, porque me quedan 3 minutos 30, no alcanzo a hacer la otra presentación completa, entonces prefiero parcelarla.